una pequeña recapitulación de lo que vimos en las sesiones previas. Básicamente en la sesión uno nos dimos a la tarea de revisar lo que significa el upgrade hacia Windows 11. Evidentemente, la parte de los requerimientos mínimos para poder ejecutar Windows 11, cómo podemos de alguna manera verificar nuestros requerimientos, cómo podemos, en ese sentido, incluso como una oportunidad de negocio, garantizar, por ejemplo, el hecho de la ejecución de Windows 11, ya sea en ciertos elementos, cambiando, por ejemplo, la tarjeta gráfica en equipos de escritorio, que es una posibilidad, es decir, por tarjetas gráficas que soporten el estándar en DirectX 12, para poder en ese sentido garantizar. Entonces, eso como una oportunidad de negocio para nosotros, para ofrecerle a nuestros clientes. En el caso de la memoria RAM, bueno, también es una posibilidad tanto en equipos de portátiles como de escritorio, la característica de agregar la cantidad RAM necesaria en el caso de los 4 gigabytes mínimos que requiere para ejecución Windows 11. Y en el caso específico del arranque UE5, del arranque seguro de módulo criptográfico TPM 2.0, sin duda, tanto en escritorio como en portátiles es sin duda una tarea prácticamente imposible, es decir, es muy complicado realizar una modificación que nos pudiera ayudar en ese equipo en específico a poder garantizar la ejecución de Windows 11. Y generalmente tampoco tendría sentido en el sentido del la cantidad o la inversión para poder garantizarlo, ¿no? Entonces, revisamos incluso estas dos características en las cuales estamos pensando Windows 11. Dispositivos que tradicionalmente son candidatos a la actualización de Windows 11 y dispositivos en ese sentido que estemos ya hablando con nuestros clientes en los sectores, por ejemplo, de pequeña y mediana empresa para buscar el refresco tecnológico. ¿Qué es esto? Tener dispositivos ahora con nuevas características que estén mucho más acorde a los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando en la actualidad. Es decir, plataformas que generalmente se consideran como obsoletas, pues necesariamente estamos pensando que necesitan este refresh tecnológico para poder ser candidatos a plataformas seguras, plataformas productivas, plataformas que pueden gestionarse de una manera mucho más sencilla por los departamentos de TI y obviamente que redundan en la satisfacción general de los empleados o de las personas que interactúan con estos dispositivos. Entonces, eso fue en esencia la primera sesión, lo que revisamos, más o menos lo que yo les pude compartir. La segunda sesión revisamos ya específicamente y a partir de estos requerimientos mínimos de Windows 11, esta instalación, esta pequeña video que les mostré en el cual hicimos esta instalación de Windows 11, previamente verificado el sistema que puede ejecutar en este sentido Windows 11. Y evidentemente en esa parte también tuvimos algunas preguntas, algunos comentarios al respecto de por qué Windows en ese sentido, la plataforma requiere una cuenta Microsoft para poder loguearse. Les compartí en ese momento que este requerimiento, esta necesidad mínima de Microsoft atiende a esta vocación de ser una plataforma que trabaja de una forma totalmente apuntada hacia características de nube, es decir, de la mano de OneDrive para poder garantizar el sí poder hacer respaldos en la nube, contar con estas características de multiconectividad en distintas plataformas para, por ejemplo, si fuera necesario dejar el trabajo en una plataforma de escritorio, en un dispositivo de escritorio, me necesito mover inmediatamente de la mano de mi dispositivo se encuentra sincronizado con OneDrive, puedo acceder desde una portátil que me lleve a una ubicación en la cual me estoy moviendo, mi mismo trabajo en el lugar donde lo dejé, en ese mismo lugar podría inmediatamente interactuar con los archivos con los que esté trabajando. Entonces, esa es una de las características en las cuales Windows 11 tiene esta gran vocación de sistema operativo que apunta a características de nube. Entonces, básicamente eh, este capítulo 2 de esta academia, revisamos esas preguntas, revisamos esta instalación de Windows 11 con este conjunto de características mínimas que requiere la plataforma, ¿no? Entonces, esta sesión en específico vamos a dar paso a este análisis de esta gestión
de dispositivos, de hardware dentro de Windows 11. Entonces, eso va a ser en la primera parte. La segunda parte consistirá en la revisión de la configuración y administración de controladores y drivers. Será esa discusión siguiente. Y por último, la parte de Windows Update, que es básicamente un apartado muy importante y que requiere también de este análisis o revisión a detalle. Entonces, en la parte de administración de dispositivos, de gestión de dispositivos, les había comentado que la plataforma Windows 11 cuenta con esta característica de tener ahora un desarrollo de interfaz totalmente nuevo, ¿no? Pero en algunos aspectos todavía vamos a conservar algunos elementos comunes a las plataformas anteriores. En ese sentido, este gestor de dispositivos, por eso lo menciono aquí como heredado, es básicamente este módulo. Entonces, este módulo va a ser muy importante sin duda porque de la mano de este módulo vamos a poder gestionar cómo es que un dispositivo se encuentra funcionando. De manera natural, después de que instalamos una imagen de Windows 11, hacemos la instalación, es natural que la mayor parte de los controladores estén disponibles a través de Windows Update, pero también es una realidad que algunos de esos controladores no se encuentren disponibles dentro de Windows Update y como resultado obtengamos que esos dispositivos en específico con los cuales no se cuenta el controlador, pues no se encuentren habilitados de alguna forma dentro de esta lista de dispositivos. Es decir, se nos muestre sí detectado por el sistema, pero sin un controlador específico. Vamos a revisar más a detalle a qué nos referimos con eso, ¿no? Entonces, en este gestor de dispositivos, en este administrador de dispositivos, vamos a tener la particularidad de analizar cada uno de mis hardwares, por ejemplo, en el caso específico de lo que vemos en pantalla, este apartado de la tarjeta de video y cómo en este caso la información de propiedades de esta tarjeta se nos brinda, es decir, desde el aspecto general, es decir, que nos dice qué tipo de dispositivo es un dispositivo adaptador de pantalla, quién fabrica en este sentido el dispositivo, la ubicación dentro de nuestro equipo de cómputo, en el caso de la comunicación por buses, y nos da este rápido breviario de que el dispositivo está funcionando correctamente. Si el caso fuera contrario, el dispositivo hubiera sido detectado, pero no tenga un controlador adecuado, nos lo mencionaría. Entonces, es importante que tengamos ese aspecto cubierto. En el apartado de controlador se nos brindaría la información específica del controlador. ¿Qué es el controlador? Bueno, más, yo sé que muchos de ustedes es algo que perfectamente dominan, pero bueno, para darle formalidad y definición a este aspecto lo mencionaremos más adelante. Y después veremos los detalles de funcionamiento de este dispositivo, los eventos comunes a este dispositivo y los recursos que está ocupando por parte del sistema. La manera en que podemos ingresar a este gestor de dispositivos es de varias y múltiples maneras. Puede ser por medio de comandos de PowerShell, comandos de CMD, puede ser por medio del buscador de funciones rápido de Windows, es decir, tecleando rápidamente administrador, se nos muestra inmediatamente, en este caso, la sugerencia del aplicativo correspondiente o incluso podemos hacer uso de teclas rápidas, como pudiera ser la tecla de Windows más X. En ese mismo momento se nos despliega algunos módulos que forman parte de la gestión de Windows y después de presionar la tecla M vamos a acceder específicamente a este administrador de dispositivos. Entonces, para darles como ese tip rápido de cómo podemos ingresar de una manera muy rápida a este gestor. Por otro lado, cuando les hablaba de que este es un gestor que de alguna forma maneja la información de este módulo de heredado, también es natural pensar que estemos por el otro lado con una interfaz mucho más coherente con la interfaz general de Windows en esta parte de gestión de asistente moderno de dispositivos. Es decir, en este apartado vamos a ver estos distintos asistentes para poder agregar distintos tipos de dispositivos, ya sea teclados, ratones, dispositivos de audio, lápices, pantallas y cualquier tipo de dispositivo en el cual podríamos hacer uso de esta función de agregar dispositivo. De hecho,
al momento de presionar este botón, vamos a obtener este recuadro en el cual se nos da la posibilidad de seleccionar en cuanto a básicamente la tecnología con la cual está cimentado. Es decir, podemos agregar una gama amplia de dispositivos Bluetooth para poder, en este caso, recurrir a los asistentes de pareo para que el dispositivo se pueda, en este caso, sincronizar de manera adecuada con la plataforma o, por ejemplo, hacer conectividad con distintos tipos de proyectores que utilizan algunas tecnologías, como pueden ser el caso de Miracast, o todos los demás dispositivos que puedan utilizar alguna conectividad inalámbrica o incluso tecnología de LNA, en fin, dispositivos que puedan agregarse de esta manera por medio de nuestro asistente. Y como pueden ver en pantalla, tenemos este listado de dispositivos, incluso este gestor renovado de impresoras y escáneres. Es decir, en este apartado específico vamos a ver la gestión de las impresoras y cómo es que se están administrando. Es decir, si hay varias impresoras instaladas dentro del sistema, si podemos definir una predeterminada o el listado de todas las impresoras que queramos o la colección de impresoras que queramos tener a nuestra disposición para poder imprimir. Entonces, también vamos a poder ver el apartado de cámaras, ratones, lápices y dispositivos LNK. Entonces, en general, este es esta vocación de esta nueva interfaz que está mucho más acorde a la interfaz general de Windows 11. Entonces, es por eso que se los muestro. Y cuando nos referimos específicamente a estas mejores prácticas que se mencionaban en el temario inicial, pues tiene que ver con tener este cierta seguimiento en este pasos específicos de cómo poder darle mejores prácticas a este apartado de los dispositivos de Windows. Entonces, básicamente esto tiene que ver con siempre tener actualizados nuestros controladores, es decir, podemos utilizar este gestor de dispositivos para verificar si hay controladores desactualizados o que están funcionando de manera incorrecta porque podríamos encontrar incluso dentro de esta información que se nos brinda que el dispositivo puede, en este caso, estar listado y mostrar un triángulo amarillo que nos podría dar una advertencia y en ese sentido de que el dispositivo específico o bien no cuenta con el controlador adecuado o hay un controlador más adecuado para ese dispositivo y necesitamos actualizarlo. Entonces, podríamos seleccionar esa opción para actualizar el controlador y esto haya razón en algo que ya les había comentado, la forma en que Microsoft trabaja con los distintos fabricantes de hardware. Es decir, hay una especie de entorno de normas comunes al desarrollo de controladores, sobre todo ahora con estos controladores modernos que se comparten con este ecosistema de desarrolladores de software y de desarrolladores de sistema para que en conjunto, trabajando con este diseño de productos de hardware y de su controlador necesario, bueno, se establezcan exactamente este desarrollo de controladores. Entonces, ese entorno de trabajo implica que esa comunicación que se tiene con Microsoft es, en la medida que el dispositivo está disponible en el mercado, se tiene por entendido que el fabricante compartió con Microsoft el controlador respectivo. Pero muchas de esas veces, este constante desarrollo de características incluso dentro de un propio hardware, es decir, el fabricante de repente puede incorporar algunas características adicionales a las que inicialmente se publicaron como parte de las funcionalidades dentro del controlador, puede ser muy posible que desarrolle un nuevo controlador que incluso sea mucho más óptimo o que haya desarrollado de manera más óptima para controlar ese dispositivo. Entonces, es natural que a veces, en este primer contacto, cuando se proporciona a Microsoft este controlador para que se dé de alta dentro de Windows Update, bueno, también suceda que este no sea necesariamente el último controlador. Microsoft hace grandes esfuerzos por trabajar con estos fabricantes para poder garantizar que este sea, en la mayor de las casos, el comportamiento habitual. Pero suele suceder que no siempre se tiene esta comunicación inmediata. Entonces,
Por eso es que normalmente la recomendación para cuando experimentamos alguna problemática específica con los distintos hardwares es acudir en este caso al fabricante para estar en esta búsqueda de este último controlador desarrollado por él, para entonces sí garantizar que ese último controlador tenga subsanadas cualquier falla que en este caso pudiera haberse presentado y que este controlador ya novedoso pueda estar ofreciendo, ¿no? Incluso a nivel de funcionalidades con respecto a esta coordinación que se tiene entre lo que ofrece en cuanto a funcionalidad del hardware y esta conectividad con la plataforma de sistema operativo para activar o conectarse con ciertas funcionalidades. Entonces, eso, de alguna manera, para darles este breviario de cómo es que lo trabaja Microsoft y por qué de alguna u otra forma la recomendación, a fin de cuentas, es siempre recurrir al fabricante, ¿no? Porque en determinada medida, de primera mano, quien lo tendrá en primera instancia será el fabricante y después de manera rutinaria es probable que lo comparta con Microsoft, pero para eso a lo mejor pueden pasar algunas semanas o meses incluso. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración. El otro apartado tiene que ver, esta otra mejor práctica tiene que ver con la solución de problemas en estos dispositivos. Es decir, si estamos experimentando algún problema muy específico con un dispositivo en particular, pues con este mismo gestor podemos identificar y solucionar estos problemas, ya sea mediante, como sería el punto 3, desactivar o desinstalar algún dispositivo. Y aquí hay dos particularidades importantes que tienen que tener en consideración. Hay veces que algunos hardwares específicos, llámense incluso, es muy común en las computadoras portátiles debido al uso intensivo que se le da en esta parte de conectividad, de estar conectando y desconectando puertos, es decir, puertos USB, puertos de audio, puertos HDMI, puertos de conectividad de distinto tipo de conectividad, es muy común que debido a ese uso muy intensivo, a veces algunos puertos dejan de funcionar de manera correcta y en una computadora portátil es un poco complicado de alguna forma a veces encontrar una refacción o reparar el problema específico. Entonces, es muy común que esta parte de la posibilidad de deshabilitar un dispositivo en específico que el sistema de todos modos no se encuentra usando, vamos a poner el caso muy específico. A lo mejor este equipo de cómputo cuenta con varios puertos de USB, pero un puerto específico USB se daña o simple y sencillamente se rompe y obviamente pues no lo podemos usar. En ese mismo sentido, en el gestor de dispositivos podemos garantizar que se deshabilite ese hardware, ¿no? Para que en el sentido estricto no esté ocupando recursos dentro del sistema y también de alguna u otra forma, si llegáramos a conectar algo dentro de nuestro sistema, pues simple y sencillamente no esté funcional. Entonces, esa es una posibilidad. También la posibilidad de desinstalar dispositivos implica desinstalar el controlador, incluso borrar el controlador que se encuentra alojado dentro del sistema, pero naturalmente lo que pasaría después de un primer reinicio o de una actualización dentro del gestor de dispositivos es que nos dijera que encontró de nuevo el dispositivo y que necesita de un controlador, ¿no? En ese sentido, ahí podríamos hacer esta actualización de ese controlador, ¿no? Es decir, la descarga dentro del sitio del fabricante y la consecuente posterior instalación de ese controlador. Ahora bien, esta verificación del estado de dispositivo, pues es esto que les comentaba, ¿no? El hecho de que este gestor nos puede estar brindando información de si, como les había mencionado, mediante este triángulo amarillo hay una advertencia de un mal funcionamiento del dispositivo, un funcionamiento incorrecto o incluso una información de un triángulo rojo que nos puede estar indicando que hay un problema o un error grave con ese dispositivo específico. Y obviamente esta administración, esta posibilidad de como mejor práctica, tener esta administración de controladores avanzada, es decir, el ya específicamente realizar acciones con los controladores, como puede ser esta tarea de hacer ejecución de comando de scavening drivers para poder hacer un respaldo de los controladores dentro del sistema que nos puede ser útil en el momento dado en el que ese sistema necesite hacer un refresco, necesitemos hacer una reinstalación y evitarnos después la necesaria tarea de estar haciendo la instalación de los controladores uno a uno. Entonces, ese procedimiento sin duda nos puede ayudar llevar esta administración avanzada de controladores para llevarlos a un backup y después poder hacer uso
de ellos cuando experimentemos distintas dificultades técnicas. Entonces, esto simplemente que les comento de estas mejores prácticas posicionan a este administrador de dispositivos como una herramienta muy útil para poder gestionar estas incidencias con controladores. Ahora bien, cuando hablamos de esta configuración avanzada de controladores de estos drivers, pues es necesario pensar en que tengamos una definición de lo que es un controlador. Por de ser una definición muy exacta, muy precisa, un controlador es exactamente este software, este desarrollo de software que actúa como este intermediario entre el hardware del dispositivo y el sistema operativo. Es decir, da las pautas de cómo funciona exactamente un hardware y cómo el sistema operativo puede tener comunicación y sacar provecho de él. Entonces, esta función principal de este controlador es principalmente esto que les mencionaba, interactuar, controlar correctamente este hardware, proporcionando esta interfaz de comunicación entre el sistema operativo y ese hardware en específico. Sabemos que existen definiciones mucho más completas, mucho más complejas, pero para lo que necesitamos y estar constantemente refiriéndonos a este identificador o esta palabra como hardware de controlador o driver, bueno, pues de entender básicamente a qué nos referimos, ¿no? Y ahora bien, en cuanto a las tendencias que se están siguiendo en cuanto a desarrollo, ya les había comentado esta particularidad de que Microsoft trabaja de la mano de estos desarrolladores de software y fabricantes para justo poder ofrecer una seguridad mejorada en estos hardwares. Sabemos que hay dispositivos que han sido vulnerados, sobre todo específicamente algunas impresoras o controladores para estas impresoras que contienen algunos códigos maliciosos y justo la intención de trabajar en este apartado de Microsoft es obviamente trabajar en aras de ofrecer esta seguridad mejorada para evitar que a través de distintos tipos de hardware se pueda vulnerar la seguridad de los dispositivos. Otra tendencia también de desarrollo es estos controladores en la nube, el hecho de poder almacenarlos y actualizarlos en la nube para después poder facilitar esta mejor gestión y compatibilidad de dispositivos. Ahora bien, es también una tendencia el hecho de que se estén utilizando algunos algoritmos mucho más avanzados que tienen que ver con el manejo de inteligencias artificiales para justo que estos controladores puedan tener este aprendizaje automático, se puedan adaptar y se puedan optimizar el rendimiento del dispositivo, en este caso del hardware, en tiempo real. Eso también es una necesidad, es una tendencia que se está siguiendo en cuanto al desarrollo actual de controladores. En cuanto a la virtualización, y contenedores, bueno, básicamente tiene con esta técnica estas técnicas de virtualización en ambos sentidos, de máquinas virtuales y de contenedores, que nos facilitan la gestión y la compatibilidad entre distintos y diferentes sistemas operativos. Entonces, eso también es una tendencia de desarrollo con respecto a estos controladores y evidentemente esto lleva a la necesidad de esta interoperabilidad y este estándar, este desarrollo de estándares abiertos para poder desarrollar estos controladores y que puedan ser compatibles entre distintos sistemas operativos y controladores. Entonces, esto nos lleva necesariamente a algo que seguramente ustedes han visto en los distintos sitios de fabricantes, que es que se muestre el nombre de un controlador y seguido de él incluso se especifique que es un controlador DSH. ¿Qué es eso? Eso básicamente por sus siglas en inglés nos dice que es un hardware que tiene este desarrollo de controlador de manera declarativa y componentizada. Es decir, tiene este enfoque en el cual el modelo de instalación y configuración requiere de esta información que se embebe dentro del paquete y después se hace por medio de componentes comunes al controlador, haciendo como o teniendo como principal ventaja que haya módulos comunes a diferentes controladores, módulos base, que puedan utilizar distintos controladores y después sí, módulos específicos que ya específicamente se encarguen del funcionamiento de un controlador. Entonces, este nuevo tendencia de desarrollo es esta particularidad de estos controladores DSH. Ahora bien,
qué contiene estos controladores o de qué constan estos controladores DSH, básicamente de esto que les mencionaba, ¿no? Del controlador base, del paquete de componentes opcionales, si es que lo tuviera, y una aplicación de soporte técnico de hardware que también puede ser opcional para tener esta comunicación inmediata para poder darle soporte a un dispositivo. Entonces, ese es parte de este desarrollo de estos controladores componentizados y declarativos de la parte de Microsoft o en la parte en la cual está trabajando con Microsoft de la mano de estos desarrolladores de software y de estos fabricantes de hardware para poder lograr estos estándares en los cuales podamos incluso desarrollar reducir estos footprints. Es decir, normalmente estamos muy acostumbrados a instalar dispositivos por medio de instaladores que aparte del propio controlador base para poder garantizar el funcionamiento del dispositivo, agregan otra serie de paqueterías o funcionalidades adicionales. Entonces, cuando a veces estamos un poco tratando de optimizar los sistemas y posibilitar gestionar de mejor manera el espacio de almacenamiento, es necesario pensar en que una tendencia es esta liberación de espacio por la parte de solamente tener sí los componentes necesarios para el funcionamiento de un dispositivo y en este caso prescindir del software adicional que se pueda instalar dentro de los sistemas. Entonces, eso es parte de esta tendencia de estos modernos controladores. Ahora bien, esto que ya les mencionaba como parte de esta mejor práctica de poder hacer este respaldo de controladores dentro de un dispositivo o esta extracción de controladores es este comando que pueden ver en pantalla. Esto básicamente lo que hace es dentro de un sistema en funcionamiento que está o tiene plenamente sus controladores funcionando, es extraer los archivos necesarios para que un controlador específicamente funcione. Entonces, nosotros este comando lo podemos complementar después de destination, como pueden ver en pantalla, después de dos puntos con la ruta específica donde queremos guardar estos controladores. Tiene que ser una carpeta previamente creada, es decir, si tenemos un pendrive, podemos crear dentro de un pendrive la carpeta drivers o carpeta controladores, como nosotros mejor nos beneficie. Y con este comando, seguido de esa ruta que apunte a esa ruta en específica, podemos descargar en ese lugar todos los controladores esenciales de nuestro dispositivo, con la ventaja adicional de que en el momento que tengamos, como les había mencionado, una problemática o experimentemos la necesidad de restaurar el sistema, incluso como también parte de esta necesidad de los sistemas, ¿no? Que sabemos que después de un cierto tiempo de uso es muy necesario hacer esta instalación fresca de un nuevo sistema para evitar justo estos problemas que puedan estar arrastrándose a lo largo de un uso después de un tiempo considerable. Entonces, es una herramienta que forma parte de esta posibilidad. Por otro lado, si nosotros ensamblamos equipo de cómputo de manera rutinaria, en el sentido de que una misma configuración la aplicamos a un número determinado de dispositivos, 20, 30 dispositivos, podemos tener un dispositivo maestro en el cual instalemos de manera tradicional los controladores que nos proporciona el fabricante porque sabemos que eso todavía este estándar que Microsoft propone de desarrollo de controladores, bueno, es un estándar que se está sugiriendo, pero sabemos que existen evidentemente controladores antiguos o incluso a los que los fabricantes ya no les han dado mantenimiento o no pretenden en este caso desarrollar nuevos controladores que forman parte de esta necesidad de hacer instalación de ejecutables específicos. Entonces, bueno, sabemos que existe toda esa parte y podemos hacer en este sistema master o este sistema de prueba, le podemos garantizar la ejecución uno a uno de esos controladores y después ejecutar este comando de scavening drivers para tener este apartado de esta memoria específica donde guardemos los controladores, después irnos a un segundo equipo con esa misma configuración y ya solamente en ese equipo decirle que la ruta específica donde se encuentran los controladores es la carpeta de este posible pendrive, ¿no? Eso evidentemente nos aligeraría la tarea de tener que estar instalando en cada uno de los dispositivos uno a uno estos controladores, que también sería una posibilidad interesante por parte de este comando. Entonces, no sé si hasta aquí ahí tienen alguna pregunta para pasar a esta parte también muy interesante, que es la parte de Windows Update.
Parece ser que no, no tenemos. Incluso si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer por medio del chat o si quieren abrir su micrófono, bueno, también podemos permitirles hacer su consulta. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con la parte de Windows Update. Esta parte en específico es muy interesante porque la intención de esta charla es un poco darles luz acerca de cómo está segmentado, de cómo está gestionada este módulo de actualización de Windows Update. Les había definido en las sesiones previas, en las sesiones iniciales, que parte de este concepto de plataforma segura, parte sin duda de esta necesidad de como elemento adicional de protección, tengamos siempre actualizados o nuestro sistema con la última actualización disponible. Es entendible que algunas personas manifiesten esta molestia, si lo llamamos de alguna manera, por la parte de tener que estar actualizando el sistema. Esto yo les diría al respecto, este comentario, lo que yo les compartiría es que lejos de verlo como una molestia, como el enfoque que deberíamos en ese sentido de tener, es de que tenemos la ventaja de que el fabricante, en este caso Microsoft, está obviamente preocupado por tener de primera mano, de la manera más rápida, actualizaciones disponibles para el sistema en diversas vertientes, desde habilitar nuevas características, nuevas funcionalidades dentro de la plataforma, desde proteger en el sentido de cuando se detectan alguna vulnerabilidad que haya sido detectada por un grupo de hackers, inmediatamente publicar en ese sentido la actualización correspondiente y desde la parte de tener una librería actualizada, tanto para la gestión del correo electrónico, la parte de las amenazas de phishing, para la parte de los diferentes códigos maliciosos que puedan ser ejecutados a través de la navegación por Internet, de las distintas amenazas en las cuales nos estamos enfrentando día a día, dado esto que ya les había comentado, que es parte de esta necesidad de tener plataformas ahora mucho más modernas para obviamente minimizar los riesgos que estamos enfrentando con este constante desarrollo de nuevas, más especializadas, mucho más inteligentes amenazas. Entonces, evidentemente esto va de la mano de tener esta parte de Windows Update totalmente actualizado, ¿no? En todo momento la plataforma se encuentre protegida para ahora sí conceptualizar esto que Microsoft propone como plataforma segura. Entonces, evidentemente este es un módulo necesario, un módulo sumamente importante para Microsoft de parte del sistema operativo, ¿no? Entonces, este distinto tipo de actualizaciones, como se los había mencionado, hayan razón de ser en su vocación de cada una de ellas. Hay actualizaciones de calidad que básicamente, como su nombre lo indica, ofrecen estas correcciones de seguridad, algunas no relacionadas con seguridad también. Incluso estas mismas pueden incluir algunas, esto que les había mencionado, estas características novedosas, estas publicaciones de características nuevas y como regla general, se publican el segundo martes de cada mes. Es la forma en la que normalmente se entrega este paquete de actualizaciones. Ahora bien, este mismo actualizaciones de calidad son incrementales. Es decir, ¿qué significa esto? Que si yo tengo la última actualización de calidad disponible, voy a contar con la garantía de que las actualizaciones previas van a estar dentro de mi sistema. Es decir, tener la última actualización me garantiza o es suficiente para contar con todas las correcciones disponibles. Entonces, por eso es que se menciona que estas actualizaciones de calidad son acumulativas. Ahora bien, cuando hablamos de la actualización de controladores, esto de lo que formó parte de la charla inicial, pues es básicamente esta eh, característica en la cual Microsoft revisa en la base de datos si dentro de los dispositivos que pues, se encuentran marcados en ese dispositivo probablemente el fabricante ya entregó un nuevo controlador o un controlador mucho más actualizado para en ese sentido descargarlo y aplicarlo a nuestro dispositivo. Sabemos también que en la parte de gestión empresarial, cuando hablamos de un parque informático muy grande, también se hace necesaria esta correcta gestión del ancho de banda necesario para estar descargando actualizaciones
Y en ese sentido, cuando hablamos de sistemas mucho más gestionados de la mano de un Active Directory dentro de un sistema de servidor, bueno, en ese sentido podemos dentro de ese mismo sistema de servidor ejecutar eh, esta posibilidad de montar este servicio de actualizaciones de la mano de Windows Server Update Services para después que de esa forma centralizada en este servicio se descarguen todas las actualizaciones del sistema y después se repartan ya, pero sin utilizar el ancho de banda de Internet para la descarga uno a uno en los equipos, ¿no? Sino que el punto principal de contacto de cada dispositivo sea, en este caso, nuestro servidor, donde ya previamente lo tengamos como repositorio, donde estas actualizaciones se encuentren presentes, ¿no? Entonces, eso también, sin duda, es una posibilidad de este apartado de actualizaciones de controladores. Esta otra apartado, el apartado de actualización de definiciones, bueno, tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿no? El hecho de poder tener esta biblioteca, estas definiciones de estas bases de datos para poder a proteger, en el caso de estos códigos maliciosos, estos sitios de suplantación, porque sabemos que constantemente eso está creciendo en todo momento, entonces tener identificado todo este tipo de sitios de suplantación de identidad y obviamente también esta posibilidad de identificar estos correos no deseados que pueden también ser un riesgo para nuestros sistemas. Entonces, esto es parte de la actualización de dispositivos y obviamente una vez que tenemos todo actualizado, el sistema nos lo informará, dándonos la posibilidad de también dar una gestión avanzada de este módulo de Windows Update en este sentido, con respecto a la parte de historial de actualizaciones, esa es una pregunta que también me hacen de manera recurrente y tiene que ver con esta posibilidad de cuando se presenta algún problema en específico con algún hardware, podamos desinstalar una actualización que en este caso está impactando nuestro sistema en espera de que Microsoft publique la próxima actualización y que se aplique al sistema para corregir algún problema, ¿no? Entonces, eso también sabemos que es parte de este desarrollo y esta posibilidad de acceder a este historial de actualizaciones, bueno, nos da esa flexibilidad. Y por otro lado, cuando vemos en el caso del historial de actualizaciones, en el ejemplo que les muestro en pantalla, de estas 5 actualizaciones de calidad con las que cuenta este sistema, podemos sin duda también acceder a más información de lo que significa esta actualización. Es decir, más importante aún, si se dan cuenta, cada actualización va seguida de un identificador único, que es este KB, le llamamos normalmente los KBs de actualización, y si se fijan, tiene las siglas KB seguido de una serie de números que identifican a esta actualización específica. Entonces, normalmente mediante este hipervínculo podemos acceder a esta actualización en específico que está corrigiendo, qué novedades o qué nuevas características está ofreciendo, en fin, esta información, al pulsarla, inmediatamente se nos abre una ventana del navegador de Internet que apunta a nuestro sitio de Learn, donde se nos da prácticamente esta información. Ahora bien, en la parte de actualización de definiciones, también tenemos aquí este apartado, este historial y las otras actualizaciones como son mencionadas, también son esta posibilidad de gestión englobado en ese apartado de otras actualizaciones. Esto que les menciono de la información complementaria es básicamente este apartado. En ese hipervínculo que yo estaba mostrándoles en pantalla, una vez que lo presionamos, nos da exactamente la información respectiva de esta KB. Entonces nos dice que este KB fue publicado el 13 de junio del 2023 y corresponde a la compilación del sistema operativo y nos da el número. Y nos da esta versión de la compilación, además de toda la información relevante. Y si se pueden dar cuenta, son observadores, en el apartado de Windows 11 versión 22H2, que es la última actualización disponible que tenemos, nos da hacia abajo este ordenado de actualizaciones. Entonces, como pueden ver, hay una actualización que es más, no, más nueva, como se las había mencionado, que pudiéramos descargar y que hace las funciones de esta actualización previa. Y eso más adelante les explicaré a qué me refiero con esto, ¿no? Entonces, como se los había mencionado, dentro del historial de actualizaciones tenemos esta posibilidad de desinstalar
ciertos cables que pudiéramos haber identificado o que en algún punto se hayan identificado como problemáticos. Entonces, eso es una posibilidad o una ayuda que podemos tener para gestionar en este caso alguna problemática en específico. Y dentro de del apartado de Windows Update, estas opciones avanzadas, podemos tener la parte de activar la actualización de otros productos Microsoft, porque también esta parte de Windows Update la podemos trasladar a nuestra suite de ofimática, que pudiera ser algún producto de Office, M365, en fin, que quisiéramos tener actualizado. Bueno, sin duda lo podríamos gestionar a través de activar esta funcionalidad de igual de la misma manera, esta panorama de actualizaciones también sean aplicadas a los distintos productos de Microsoft. Esta característica también de actualizar, que nos da la posibilidad, incluso dentro de horas activas, de que el dispositivo inmediatamente se actualice, nos notifique y 15 minutos antes de reiniciar. Es una posibilidad también que tenemos de activar este check, o si nosotros queremos seguir la pauta de mientras estamos en estas horas activas que igual aquí están definidas, no se instalen las actualizaciones o no se requiera en sentido estricto un reinicio, bueno, podemos también sin duda seguir esa pauta. Igual de la misma forma, si tenemos conexiones de uso medido, también garantizar que las actualizaciones no se descarguen en en esas conexiones de uso medido, estas conexiones telefónicas. Y que también nos notifique reinicio cuando sea necesario reiniciar para finalizar una actualización, que también es un check que podemos tener activado o desactivado según lo que queremos. Y esto que les mencionaba del horario de actividad, pues también es un apartado que podemos configurar para garantizar si es que no queremos ser en este caso impactados por necesitar reiniciar el dispositivo o demás en algún horario específico. Bueno, aquí lo podemos configurar. Entonces, esta apartado específico también contiene las opciones de actualización opcionales, como son algunos controladores específicos que pueden estar dentro de estas actualizaciones opcionales, llámense, no sé, tarjetas de red, algunos dispositivos específicos que con los controladores más recientes pudieran presentar alguna inestabilidad, pudiéramos recurrir a controladores anteriores que puedan ser o que puedan comportarse de manera más estable. Eso en esencia nos lo informaría el sistema si es que en algún punto experimentamos un problema específico, ¿no? Entonces, es parte de lo que podemos realizar en estas opciones avanzadas. Y sin duda también el acceso a la parte de recuperación, a la parte de reinicio de aplicaciones y la entrada de esta directiva de actualizaciones configuradas. Entonces, esto que les mencionaba de estas opciones manuales de configuración, es decir, el hecho de que previamente les mostré cómo se puede desinstalar una actualización, pero después cómo podemos incluso dentro de este sitio de catalog.update.microsoft.com, ingresar a este sitio para poder garantizar que tenemos o estamos dándole seguimiento, por ejemplo, a la publicación de nuevos CABEs. Entonces, si tenemos nosotros identificados un CABE específico que nos está impactando o nos está dando una problemática, bueno, podemos ingresar a este sitio, hacer la búsqueda. En ese sentido, este cabe en específico me indica que tiene dos distintos posibilidades de descarga, tanto la versión tradicional de arquitectura x64 o la arquitectura de 64 bits, pero de ARM. Entonces, nos da estas dos posibilidades. Más importante aún, para mí, es esta información, es creo que la más valiosa, que nos indica justo en los detalles de de este KB específicamente si este KB ya ha sido reemplazado por uno más nuevo, que eso es un punto importante, parte de lo que estaríamos buscando al acceder a este Windows Catalog, es decir, a lo mejor identificamos un problema con un KB, podemos buscarlo, inmediatamente este apartado de aquí nos daría esta posibilidad de saber si hay un KB más actual e incluso entrar a la información necesaria para ver si algún problema específico ya fue solventado. Y también nos indicaría en sentido hacia abajo, indicar si este cabe en específico está reemplazando a otro cabe previo, que eso también es una información muy interesante a la cual podemos acceder. Entonces, eso, con eso podríamos cerrar el tema de esta parte de controladores para ya decantarnos a estos apartados de los canales de mantenimiento, que sin duda también son esta opción muy interesante, ¿no? Y esta definición. Normalmente el canal de mantenimiento de disponibilidad general es
en el cual accedemos desde prácticamente la mayor parte de las plataformas de Microsoft, es decir, ya sea, llámese plataforma Windows 11 Pro, Windows 11 Home, pero también es necesario que sepan que existen y seguramente han escuchado o han visto estos canales de mantenimiento de largo plazo. Estos hayan razón de ser a estas necesidades específicas de ciertos dispositivos que pueden requerir una plataforma como puede ser Windows 11 Enterprise, pero que con la particularidad específica sean una plataforma que no, en este caso, esté buscando actualización de características, actualizaciones novedosas, sino que se mantenga estable. Entonces, en ese mismo sentido, se considera que estas canales de mantenimiento de largo plazo pertenecen a este tipo de sistemas que se instalan. Pueden ser dispositivos que estén ejecutando un software para controlar un dispositivo médico al interior de un hospital, un cajero automático, un punto de venta. Bueno, son estos posibles utilizaciones de estas ediciones específicas, ¿no? En el caso específico del mencionado aquí, que es, por ejemplo, la versión de Windows Enterprise LTCS, ¿no? Que es básicamente ese canal de mantenimiento de largo plazo y que como característica fundamental se busca que sea no necesariamente que se actualice de manera constante, sino que a lo mejor estas actualizaciones estén pensadas para tenerlas dentro de un año incluso, ¿no? Esta próxima actualización. Pero eso hay razón a hacer porque estos dispositivos probablemente incluso tienen una conectividad a Internet nula. Entonces, en ese mismo sentido es que se manejan esas plataformas, ¿no? Como una plataforma mucho más cerrada, estable para mantenerse a lo largo del tiempo en esta funcionalidad de distintas plataformas específicas. Y el programa que a mí me emociona más, que es esta parte de Program Insider, que es este canal en el cual puedo yo disponer de estas versiones previas de Windows y experimentar de primera mano y probar características novedosas, ¿no? Entonces, esta parte de Windows Insider nos permite registrarnos con una cuenta Microsoft si lo queremos hacer a nivel personal, poder en este caso ejecutar una actualización de una versión específica de prueba y después darle, si es nuestro deseo, proporcionar comentarios, en este caso a Microsoft, para si hay alguna característica o una opinión de funcionamiento de una característica, bueno, sea visible a Microsoft y pueda tomar las acciones necesarias. Y desde la parte de gestión empresarial también existe este mismo programa dentro de registro de empresa en Windows Insider Empresa. Entonces aquí en pantalla les estoy mostrando este hipervínculo. De hecho, incluso me parece sumamente relevante. Denme un segundo. Poder ingresar a uno de estos apartados. Denme un segundo. Aquí está. En pantalla pueden estar viendo el hipervínculo. De hecho, se los voy a compartir aquí en el chat. Ahí lo tienen en el chat. Y esto sin duda me parece muy interesante como una opción para ustedes. Es decir, si yo quiero probar no necesariamente en mi dispositivo de uso diario, sino a lo mejor incluso en una máquina virtual, como ya lo habíamos revisado, eh, esta posibilidad, ¿no? Ejecutar en una máquina virtual esta versión. Como pueden darse cuenta, aquí tengo la selección de edición, estas cuatro posibilidades dentro de Windows 11 desde la versión más estable que publica algunas características adicionales y denme un segundo, perdón. Entonces, en esta parte, en este apartado específico, tengo esta posibilidad, ya sea el canal más estable, pero que tiene algunas características de vista previa, el canal beta, que igual va perdiendo en este caso. Y lo menciono de esta forma porque en general el canal de alguna manera más arriesgado, si queremos probar las últimas características que no tienen una base importante de usuarios probados, lo podemos hacer de la mano del canal Canary Channel, pero bueno, eso es cuando somos muy entusiastas y queremos la última característica, la última funcionalidad de Windows, tenerla probando, ¿no? Pero eso lo podemos realizar de una manera segura en una máquina virtual descargando cualquiera de estas versiones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tengo
a mi disposición estas distintas versiones de Windows 11, incluso versiones de Windows 10 Insider. Entonces, yo, por ejemplo, aquí quisiera descargar esta parte de este Canary Channel. Le daría confirmar, inmediatamente me daría si quiero seleccionar el idioma, qué idioma en específico quiero para ese release de Canary Channel. Es importante que tengan en consideración esto constantemente conforme se van desarrollando estas nuevas versiones en esta página, van cambiando estas imágenes, estos releases. Entonces, ahí confirmo y me da el hipervínculo para poder descargar esta versión, acotando que es la de 64 bits. Y ya estaría, en este caso, nada más en espera de descargar mi imagen de Windows 11 para después probarla, ya sea en un dispositivo distinto, poder instalarlo, hacer un medio de instalación como lo vimos en las primeras sesiones y poder probar estas características novedosas de estas versiones de prueba. Entonces, creo que eso es muy valioso para ustedes, es muy interesante. Y también, sí, la posibilidad dentro del propio sistema de gestionar este programa dentro de Windows Update. Accedemos a él por medio de la configuración, entrar a Windows Update, después tenemos el apartado de Insider Program y ahí le podemos dar comenzar para, en este caso, vincular nuestra cuenta personal, si es que así lo quisiéramos realizar, y luego seleccionar los 4 canales disponibles en pantalla. Esta captura es vieja porque en realidad son esos 4 que yo les mencioné, ¿no? El canal Canary, el de desarrollo, el beta y el de vista previa. Entonces son 4 canales disponibles los que tenemos para descargar estas actualizaciones. Entonces, eso creo que sin duda es muy relevante y de mucha utilidad para ustedes. Entonces, hasta aquí, si quieren comenzar con el apartado de preguntas, con muchísimo gusto las podemos ir gestionando. Por aquí menciona Jorge, todavía existe el programa Direct Access donde Microsoft enviaba software para prueba. Híjole, excelente pregunta, Jorge. La verdad lo desconozco. Podría investigártelo sin duda y quedármelo de tarea para la próxima sesión. La verdad es que lo desconozco. Es una excelente pregunta. Sí, pero sin duda me lo quedo de tarea, Jorge. La verdad me pareció muy interesante tu pregunta. Y vemos qué información puedo encontrar al respecto. Y te la comparto si quieres la próxima sesión. Y de hecho estoy ya tomando nota de ello, para que justo después no se me pase, ¿no? Igual si quieren abrir su micrófono, creo que Laura lo podemos realizar, ¿verdad? Si levantan la mano, podemos igual permitirles el abrir su micrófono, si les es mucho más sencillo realizar sus preguntas de esa forma. Creo que no tenemos por aquí más preguntas. Laura, ¿correcto? Y Guillermo, no veo más. No sé si alguno quiera hacer alguna pregunta. Si no, pues ya podemos dar por terminado. Ah, bueno, mira, acaba de salir una. No sé Ujú. si, a ver, a Mac Pro, ¿a qué te refieres con antivirus de Microsoft? ¿Quieres abrir que te abramos el micrófono? Me imagino que se refiere a que si queremos, bueno, no sé, profundizar en el apartado específico del antivirus de Microsoft. Bueno, mencionamos de hecho de manera inicial como parte de las características de Windows 11 es que es esta parte del argumento de Windows para venta, ¿no? Es decir, esta plataforma Windows 11
tiene esta característica de ser una plataforma lista para su uso con la habilitación de todas las plataformas, todas las módulos y elementos de los que previamente hablamos. Ok, ok, ahí esa pregunta con respecto al problema que está experimentando con el antivirus de Microsoft, habría que revisar cómo es que está instalado. Por ejemplo, si tienen un antivirus específico de terceros dentro de la empresa el cual están manejando, no tendría por qué tener ningún problema para trabajar de manera eh, embebida dentro del propio sistema. Es decir, tenemos dos opciones. Tenemos ya sea porque no contemos con una solución adicional de antivirus y confiar en la solución de Microsoft, o si tenemos una solución de terceros, al momento de hacer la instalación de instalar el cliente de una solución de terceros, este se va a integrar con nuestra plataforma y de esa forma funcionar no de manera duplicada, es decir, no se instalarían dobles estas protecciones, sino tendríamos la posibilidad de instalar e integrar el antivirus de terceros y si es de nuestra elección, de manera rutinaria en ciertos periodos, ejecutar un análisis con las definiciones de Microsoft. Pero eso no implicaría que estén funcionando los dos antivirus. Habría que revisar específicamente el caso. Entonces, me parece que si quieres, ya te permití el micrófono. Si quieres dar un poco más de contexto. Sí, buen día. Hola, buenos E- días. El problema que se me está presentando ha sido en un equipo con el tema del antivirus. Sí. No me había pasado en ningún caso, pero de repente se activó solo. El problema es que yo tengo unas empresas con las que trabajo esto y son alrededor de unos 70, 80 usuarios. Y Ujú. si se me llega a presentar en todos, sí va a ser un problema tremendo, ¿va? Lo que no sé es si esto lo está haciendo automáticamente Windows, porque sí escuché y he leído como que han mejorado esta parte para que uno no incurra en gastos adicionales del antivirus y que es bastante funcional. Yo a la gente le he recomendado que lo use si no si no quiere gastar, pero en empresas sí no nos hemos podido arriesgar por el tema de seguridad de bancos y todo este tipo de cosas. Sí, no, al respecto, es evidente que una plataforma de uso común puede beneficiarse sin duda del antivirus de Microsoft, pero cuando hablamos de estas protecciones adicionales, de llevar un nivel mucho más allá, no solo en la parte del propio antivirus, sino algunas otras protecciones de información relevantes, bueno, ahí sin duda podemos contar con distintas soluciones que ofrece igual Microsoft en la parte de gestión para acompañar otro tipo de sistemas mucho más robustos para justo este tipo de aplicativos, ¿no? Como pueden ser estos entornos de bancos, ¿no? Pero bueno, aquí esta pregunta que haces con respecto a la seguridad, sí, es una seguridad que está lista para usar, pero que también da la posibilidad de que instales un software de terceros, como es el caso, por una situación de empresa. Y no tendría por qué tener ningún problema. De hecho, se debe de integrar de manera funcional en la propia interfaz. Es decir, si es solamente el módulo antivirus, te diría que en el apartado de seguridad, en la seguridad de un vistazo de Windows 11, te diría que la seguridad del antivirus está a cargo del aplicativo en específico, pero está coordinado con todas las demás protecciones, ¿no? Si esa protección antivirus incluye algunos otros módulos adicionales, como pudiera ser firewall, algunas otras soluciones adicionales, también serían mostradas dentro de la seguridad de un vistazo y te visualizaría exactamente de qué se está encargando dentro del sistema, pero en teoría eso debe de ser totalmente transparente, o sea, no debe de haber una problemática que por lo que estoy entendiendo y lo que mencionas es esto que normalmente en algunos lugares llegan a realizar, ¿no? Esta instalación de dos antivirus que puede dar como lugar este bloqueo de que ni una plataforma funciona de manera correcta ni la otra porque ambos se bloquean. En este sentido, no es así, ¿no? Si tú instalas de manera correcta una solución de terceros, debe de poder integrarse de manera natural, desactivar eh, este antivirus residente en tiempo real
para poder en este caso darle el acceso a la solución de terceros. Y de si es de nuestra elección, después hacer un análisis con las definiciones del antivirus de Microsoft, también lo podemos hacer, pero no quiere decir que estén duplicando funciones o que incluso puedan llegar a tener este choque entre dos funcionalidades de antivirus. Perfecto, con todo gusto. Y por aquí tienen otra que dice, ¿qué pasa cuando el equipo es una generación Intel, por ejemplo, 9, que ya se está vejentando, podría tener algún problema en el futuro? Híjole, esa pregunta es muy compleja porque mucho depende. O sea, evidentemente si es uno de los procesadores que está soportado dentro de esto que les había mencionado, que es este validador de las características de Windows en el cual tenemos estos procesadores que son compatibles con la plataforma. Ahí mucho tendría que ver el performance completo del dispositivo, ¿no? Es decir, cuánta cantidad de RAM tiene, la velocidad del procesador, independientemente de la familia a la que pertenezca, si es un procesador de alto rendimiento, bueno, tendría menos probabilidades de llegar a una obsolescencia rápida, ¿no? Pero bueno, esa pregunta está muy abierta, dependería de muchas cosas, ¿no? Y bueno, en lo que si no tenemos alguna otra pregunta, también dejo por aquí mi vínculo para mi encuesta de salida, que igual les pido encarecidamente me puedan ayudar a responderla. Eso me da más oportunidad a mí de mejorar mis entrenamientos, así como a ustedes de interactuar con esta parte de solicitar a lo mejor nuevos entrenamientos o que están interesados en nuevas temáticas. Y bueno, eso sin duda también nos da a nosotros este timón y guía, ¿no? Por aquí preguntan, ¿cuándo estará funcionando Copilot en Windows 11 y Office o no sé si estará funcionando ya? Sí, esa pregunta es bien interesante. De hecho, es una pregunta que nos emociona mucho dentro de Microsoft porque forma parte de esta próxima actualización grande que se va a publicar a finales de año de Windows. Como te habrás dado cuenta, actualmente estamos trabajando con la versión de Windows 11 22H2, es decir, la versión que en su momento fue delimitada para el año 2022 y en este caso en la segunda parte del año, que es nomenclatura de H2, y que en esta última comunicación de Microsoft se decidió que ahora ya solamente fuera una actualización anual, por eso es que no vimos o no hemos visto en este Inter la publicación de la versión 23H1, que sería la que en este momento debería estar funcionando, ¿no? Pero hubo este comunicado de Microsoft donde se iba a decantar por ahora, y a menos que no se comunique otra cosa de manera nueva, esta actualización anual. Entonces, realmente lo que nos tiene ahorita muy emocionado es esta publicación de estas características de inteligencia artificial embebidas dentro del propio sistema operativo, del cual ya se sentaron algunas características, como es la actualización de comandos de voz en todos los idiomas, para justo posibilitar esta interacción con estos nuevos módulos de inteligencia artificial que sin duda nos van a ser muy útiles como este asistente para automatizar ciertas tareas, para hacer tareas de manera mucho más efectiva, de manera rutinaria, con estos nuevos auxilios de estas tecnologías como lo son Copilot, ¿no? Y por aquí mencionan Windows 11 se instala en procesadores de Intel de sexta generación en adelante. Sí, mira, a mí en general no me gusta mucho hablar de generaciones y de modelos específicos de Microsoft. Existe una página, sin embargo, de Microsoft en el cual nos hace una lista de todos los procesadores compatibles con Windows 11, porque hay de repente algunas cuestiones que tienen que ver, sí, con la familia por pertenecer a la mejor a una familia, pero aún cumpliendo con requerimientos de velocidad y de núcleos, no son compatibles o en sentido inverso. A la mejor sí pertenecen a una supuesta familia compatible, pero ese procesador en específico no está soportado por Windows 11. Entonces, existen esta combinación. Entonces, por eso a mí me gusta mucho más mencionarles la disponibilidad de la herramienta para chequeo, para efectivamente revisar cuáles son los elementos en los cuales el dispositivo haya su compatibilidad o si no es el caso, verificar en qué elemento no es compatible con Windows.
Y creo que por aquí ya no tenemos otra pregunta. Laura. Correcto, Guillermo, no, creo que ya podemos dar por finalizada esta sesión. Muy bien. Gracias por tu tiempo nuevamente, por todas las aclaraciones que nos diste. E invitar a todos pues para que se registren a la última sesión, que pues puedan también traer todas sus dudas y las solucionen y pues para que se lleve su diploma al final. Gracias a todos por su asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días. Perfecto. Me despido. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias.